Estimados participantes, bienvenidos al curso de Residencia y Supervisión de Obras. En esta oportunidad vamos a tratar el tema del supervisor de obra y sus funciones, en el marco de nuestro primer módulo sobre el marco normativo para las obras de construcción. Soy el ingeniero Hazel Extremadoiro y los voy a acompañar durante esta presentación. Al igual que el residente de obra, el inspector o supervisor de obra cumple una función de liderazgo dentro de una obra de construcción, desde su papel de control, de verificación, de velar porque todo lo estipulado en el expediente técnico sea cumplido por el ejecutor de obra, cuyo representante es el residente de obra. Existen dos tipos o dos categorías de supervisión. Tenemos al inspector de obra por un lado y al supervisor de obra por otro lado. En esencia cumplen la misma función. Sin embargo, tienen ciertas diferencias. El inspector de obra es un funcionario o servidor directo de la entidad que es designado para inspeccionar una obra y se contrata un inspector de acuerdo al monto del contrato de la obra de construcción, el monto de ejecución. Si es igual o menor al monto establecido en la ley de presupuesto anual, pues se contrata un inspector de obra. En el caso en que este monto sea mayor al monto establecido en la ley de presupuesto, del presupuesto anual, se contrata a un supervisor de obra, que puede ser una persona natural o una persona jurídica que cumpla las labores de supervisión y bueno, no es designado, se contrata a través de un proceso de contratación pública y cumple, bueno, las funciones de supervisión, no forma parte de la entidad, y por ello, bueno, no puede ser directamente designado como en el caso del inspector. Al igual que el residente, debe ser un profesional colegiado, debe tener a partir de 2 años de experiencia en la especialidad. No hay una especificación que indique que debe ser un ingeniero civil o un arquitecto, porque al ser un supervisor lo ideal es que sea el profesional más idóneo de acuerdo al tipo de obra. Puede ser un ingeniero civil que tenga conocimientos en obras de construcción a nivel general, pero si se trata de una obra en específico, por ejemplo, de carácter eléctrico, obras de subestaciones eléctricas, si el supervisor es un ingeniero eléctrico especializado, pues aún mejor que sea él quien se encargue de esta labor de supervisión. Debe tener a partir de 2 años de experiencia en la especialidad que se va a supervisar. Sus conocimientos técnicos deben ser actualizados e ir a la vanguardia, estar acorde con las tecnologías que se van a utilizar en la obra. Este supervisor de obra no puede prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo en el caso de las contrataciones de obras por paquete, en las que la entidad puede consignar en las bases de contratación algunas disposiciones que indiquen que el supervisor va a tener un papel de supervisión general en obras de carácter contratación por paquete, que son obras de carácter similar que tienen la misma finalidad o el mismo objetivo. El rol de la supervisión es un rol bastante completo que implica bastante comunicación entre las partes, implica manejo de la información, una representación de la entidad, un control y fiscalización de todas las actividades que realiza el contratista a través de su representante y su equipo, ¿no? La supervisión tiene comunicación con el contratista a través del control de las actividades que realiza todo el equipo ejecutor para cumplir el objetivo de ejecución del proyecto. De igual forma, la supervisión debe tener una gran capacidad, esto conlleva conocimientos, una gran capacidad de brindar soluciones, de brindar opiniones
que puedan ayudar al desempeño de la obra, a solucionar problemas y a proponer mejoras. Esto, sin embargo, no lo va a hacer de propia decisión, no puede autorizar de repente algún cambio, salvo puede autorizar algunas acciones que no requieran una autorización previa de un proyectista. Si es así, debe comunicarse con el proyectista y de hecho tiene una coordinación directa con los proyectistas o el representante de los proyectistas del expediente técnico de la obra. Y gracias a esta comunicación fluida puede presentarle los requerimientos de información por parte del contratista, consultas, sugerencias, inquietudes que surjan a lo largo del proyecto. De igual forma, el supervisor tiene una comunicación directa con la entidad al ser su representante en la obra e informa de lo que está sucediendo, coordina con la entidad y asesora en temas técnicos, porque en muchas ocasiones las entidades no son especializadas en construcción y contratan a un supervisor o tienen a un supervisor que sea su representante y que tenga los conocimientos técnicos para poder hacerse cargo de esta labor. De igual forma, hay un canal de comunicación entre la entidad y el proyectista en el que la entidad emite opiniones, requerimientos, necesidades al proyectista y en el interín de la realización o ejecución de la obra se pueden generar algunos cambios debido a las opiniones y solicitudes de la entidad. Entonces tenemos que el supervisor de obra vela directamente y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato. Realiza el control técnico de la obra, de los materiales, de los procesos constructivos, de los ensayos, entre otros. También realiza el control de plazos, el control documentario, el control de las valorizaciones, ya que las valorizaciones son elaboradas en conjunto por el residente y el supervisor. También controla los adelantos, puede disponer cualquier medida urgente de obra. Las limitaciones que tiene el supervisor dentro de la ejecución de la obra es que no puede modificar el contrato. Si bien es cierto, tiene los conocimientos y la autoridad para brindar algunas soluciones inmediatas cuando estas soluciones van a implicar opinión del proyectista y alguna modificación en el proyecto, pues esto tiene que ser derivado al proyectista y también debe ser de conocimiento de la entidad que finalmente es quien va a autorizar alguna modificación al expediente técnico y por ende al contrato. En ningún caso el supervisor va a efectuar pagos a terceros ni va a recibir pagos de terceros. Los alcances principales sobre la inspección o supervisión de obras presentes en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado son los siguientes. En primer lugar, es necesario que la entidad comunique al contratista quién va a ser el supervisor o el inspector de la obra. Eso nos indica que el supervisor debe ser contratado al mismo tiempo que el contratista para poder tenerlo desde el inicio de la ejecución del proyecto en la obra y poder obtener información de él a nivel de sus revisiones, su opinión del expediente técnico, algunas sugerencias que pueda dar, que se puedan hacer previo al inicio de la ejecución de la obra. Como lo indiqué, se va a contratar un inspector o un equipo de inspectores si el presupuesto no supera el límite establecido en la ley de presupuesto anual. En caso contrario, se va a contratar a un supervisor de obra. El inspector de obra es un funcionario o servidor de la entidad que está expresamente designado por la misma, mientras que el supervisor es una persona natural o jurídica que va a ser contratado mediante un proceso de contratación para ejercer las labores de supervisión. El supervisor va a aprobar todos los documentos sustentatorios que son necesarios para las solicitudes, para algún requerimiento por parte del contratista a la entidad. Esto en el caso de las solicitudes adicionales de obra o las solicitudes de ampliación de plazo.
El supervisor es el filtro inicial, el filtro principal para estos documentos. Él los revisa y ve la conveniencia de traspasar las solicitudes a la entidad. Si es que ve alguna anomalía, algún incumplimiento, pues lo avisa pertinentemente al contratista para que estas observaciones sean subsanadas y los sustentos puedan ser entregados y sean sustentos coherentes para la entidad, y así agilizar el trabajo de aprobación de adicionales, ampliaciones de plazo, entre otros. De igual forma, el supervisor va a revisar el informe técnico sobre el expediente técnico presentado por el contratista. Sabemos que en la mayoría de casos el expediente técnico es elaborado por la entidad, ya sea por la entidad misma o por consultores contratados. Y el contratista, al recibir el expediente técnico, va a emitir un informe con respecto a la revisión que haga de lo que va a ejecutar finalmente. El supervisor, si bien es cierto, tiene la capacidad también de revisar el expediente técnico y dar sus observaciones, va a revisar de todas maneras ese informe emitido por el contratista. También va a verificar la oportunidad del otorgamiento del adelanto para materiales e insumos. Es decir, va a verificar el sustento de los insumos a adquirir y el sustento del cronograma de adquisición de esos insumos. ¿Qué tan necesarios son? En la etapa en la que se está declarando, es congruente con el programa de ejecución de obras, se está solicitando en el plazo establecido en las bases, porque sabemos que este tipo de adelanto se solicita una vez iniciado el plazo de ejecución de obras. Sin embargo, en la ley y el reglamento no indica cuáles son los plazos, más sí a potestad de la entidad queda poder emitir algunos plazos sobre esta solicitud en las bases de contratación. De igual forma, el supervisor debe encontrarse permanentemente en la obra y sus funciones deben ser ejecutadas por él mismo directamente a la obra, no por intermediarios. No puede prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo en obras contratadas por paquete, como lo mencioné anteriormente. Las funciones, entonces, en resumen, de un supervisor es velar directa y permanentemente por la ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista según lo previsto en los artículos siguientes del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En una misma obra, el supervisor no puede ser ejecutor ni integrante del plantel técnico de ejecución de la misma obra. Según corresponda, el inspector o supervisor está facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o por incumplimientos o acciones que estén interrumpiendo la correcta ejecución o la correcta marcha de la obra. No obstante, muy a pesar de poder ordenar el retiro, de todas maneras necesita una autorización por parte de la entidad si es que alguna de las acciones que toma o decisiones que toma implica la modificación del contrato. El contratista debe brindar al inspector o al supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su función, las cuales están estrictamente relacionadas con esto. Al igual que el residente, en el caso del residente de obra, el Reglamento Nacional de Edificaciones, en su apartado G030, también incluye disposiciones para las funciones del supervisor de obra. Indica que su función es la de verificar que la obra se ejecute conforme a los proyectos aprobados, que se sigan los procesos constructivos, acordes con la naturaleza de la obra y se cumpla con los plazos y costos previstos en el contrato de la obra.
Según este reglamento, nos dice que el supervisor de obra es responsable de revisar la documentación del proyecto elaborada por los profesionales responsables del mismo, es decir, va a revisar el expediente técnico, con la finalidad de planificar y asistir preventivamente al propietario o a quien lo contrate. Es decir, con esta revisión previa tiene la oportunidad de poder identificar riesgos, de poder hacer planificaciones, de revisar la planificación presentada por el contratista, de presentar sus inquietudes y observaciones, tanto al contratista, informando a la entidad y ponerlo en contexto para que sepa cuál va a ser cómo va a ser el proceso de ejecución de obra. De igual forma, revisa la calificación del personal del contratista, proveedor o subcontratistas que participen en el proyecto de construcción. Debe asegurar la ejecución de pruebas, controles y ensayos previstos en las especificaciones del proyecto y verificar que la calidad se esté cumpliendo. Emite también reportes que señalen el grado de cumplimiento de los requisitos especificados en la documentación del proyecto y participa en el proceso de recepción de las etapas del proyecto a nombre del propietario. Al igual que en el caso del residente de obra, el supervisor de obra puede estar involucrado en delitos en su función pública, en el caso que no obre bien, no cumpla a cabalidad y de manera correcta su función. Los delitos en los que podría incurrir son el delito de colusión, cuando se concerta, colude con el residente de obra, por ejemplo, para brindar información falsa que beneficie de alguna forma a una de las partes. El delito de peculado es cuando autorice algún tipo de información falsa o firme algún tipo de información falsa que haga que los recursos de la entidad y por ende del Estado no sean destinados a la adquisición de un bien o servicio de la obra, sino que vaya en beneficio de un tercero o su beneficio propio. Y el delito de malversación es aquel en el que destine recursos ya adquiridos para la obra de construcción, en este caso específico de obras, pero estos recursos, a pesar de ser declarados de uso de la obra, sean destinados a otro lugar. Las responsabilidades que puede generar por las que tiene que pagar una persona que cometa los delitos o vaya en contra de sus funciones públicas se dividen en tres niveles. La responsabilidad administrativa, cuando incumple funciones administrativas dispuestas en el reglamento de funciones y operaciones de su entidad. La responsabilidad civil, cuando su accionar implica un perjuicio para el Estado, y la responsabilidad penal, cuando hay un perjuicio económico, pero más allá de eso, cuando hay un dolo y alevosía en el incumplimiento de funciones y en un mal accionar. Bueno, estimados participantes, esto ha sido todo por esta clase. Muchísimas gracias por su atención. Conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Gracias.